Gracias, Presidenta. Voy a dar cuenta de los documentos ingresados en el día de hoy. Cartas de excusa del Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, y en su reemplazo asiste la subsecretaria, la señora Heidi Berni, junto con el coordinador de Mercado de Capitales, señor Alejandro Puente, y el director de Regulación Banco y Entidades Financieras, Comisión para el Mercado Financiero, don Jaime Forteza. Y también excusa la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, no puede participar por problemas de agenda anterior, y en su reemplazo la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli. Oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente nuevamente urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos, que está hoy día en la tabla. La Biblioteca del Congreso Nacional y remite informe a lo que fue pedido por oficio acerca de la revisión de prensa y fuentes públicas disponibles en relación al caso de la salmonera australis. Se los mandamos a ustedes también, lo tienen en el WhatsApp y el correo electrónico. Están respondiendo a las municipalidades respecto a las contrataciones. La municipalidad de Cuenco, sí, ustedes tienen la cuenta ahí, ¿qué municipalidades van respondiendo? Para no ir leyendo cada una, Presidenta, y dicen cuántos son honorarios, cuántos a contrata, etcétera. Y la señora Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, remite carta y minuta, opacidad fiscal en la industria del litio y los problemas de acceso a la información pública, publicada en abril del año 2022. También lo tienen ustedes en la cuenta de incumplimiento a la ley de presupuesto, la Defensoría Penal Pública, información de los montos de dinero que son implementados directamente por ese servicio. Eso es decir. Gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? ¿No? Ya, entonces vamos a partir, si les parece, con el segundo proyecto de ley que está en tabla. Alterar la tabla, pasarlo en primer lugar. Eso, bueno, primero porque habíamos conversado con algunos parlamentarios y había acuerdo en esta materia, entonces puede ser de fácil despacho y así también pasamos y continuamos al otro proyecto. Si le parece, si no le genera alguna dificultad, ya. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está, subsecretaria? Va a ser breve, así que no va a haber grandes dificultades. Ya, entonces le damos la bienvenida a la subsecretaria de Salud Pública. Y este proyecto de ley regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos. Está con urgencia calificada de suma y en realidad acá tenemos que votar los artículos que están en nuestro conocimiento, que es un artículo. Lo tengo aquí. En la minuta, si lo pueden ver, en la página 5 está el contenido del artículo que le corresponde a la comisión revisar. Este proyecto además lo habíamos conversado con el diputado Romero, ¿cierto?, que fue largamente tramitado en la Comisión de Salud y logró generar una posición de acuerdo de los distintos parlamentarios y parlamentarias que forman parte de ello. Y la norma que es de competencia de Hacienda está en la disposición tercera transitoria, que señala que el mayor gasto fiscal que ocasiona la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia se financiará con cargo a los recursos presupuestarios de la Subsecretaría de Salud Pública y en los años siguientes se financiará de acuerdo a lo que disponga la respectiva ley de presupuesto del sector público. ¿Sí? Secretaria. Sí, como ustedes ven, y lo dice el informe financiero, no tiene mayor gasto, solo tiene incidencia presupuestaria. Eso para que lo tengan. Perfecto. Clarito. No sé si quiere la palabra, subsecretaria. Es el botón negro que está abajo. El que está abajo del micrófono. Es. Muchas gracias por la bienvenida.
Un gusto saludar a la presidenta, por su intermedio a todos los y las honorables. Trajimos una presentación en caso que gusten verla, que describe en grandes rasgos el proyecto de ley. ¿La tenemos disponible? Sí. ¿La presentación? Sí. Perfecto. Bien, este es el índice que queremos presentarles sobre el proyecto de ley. Primero quiero describirles qué son los llamados SEAN, CESEN, para luego darles un marco de la relevancia de este proyecto de ley, enmarcado en cuál es el impacto que tiene en la salud de las personas, el marco regulatorio internacional, según sugiere la OMS, como parte de su convenio marco para el control del tabaco, cómo queda dibujado el proyecto de ley actualmente, posterior de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud, y por último los costos de implementación que esto implica. En primer lugar, para una descripción general, los CEAN-CESEN significa sistemas electrónicos de administración de nicotina o sistemas electrónicos sin nicotina. Y lo que son dispositivos electrónicos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan mediante el calentamiento de una solución que el usuario inhala, que puede o no contener nicotina, como dice su sigla. La incorporación de esta denominación es importante porque lo que hace es englobar los distintos tipos de dispositivos electrónicos que puedan ser usados, que son comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos, pero también abarcan más dispositivos más allá de los cigarrillos electrónicos. Y por eso es que este proyecto de ley se refiere con esta nomenclatura, SEAN y CESEN, para ser abarcativo de todos aquellos, tanto cigarrillos electrónicos como los que son llamados de segunda generación, que son los más nuevos. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Voy a intentar resumir cuál es el impacto que tiene en la salud, y para esto quiero comentarles que parte de la discusión en la Comisión de Salud presentaron expertos de los cuales también rescato aquellas cosas que compartieron en la comisión. Por ejemplo, participó el doctor Nicolás Stay Rodríguez, médico familiar, experto en tratamiento de tabaquismo de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. También participó el doctor Daniel Ortuño, presidente de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral. Participó asimismo la doctora Verónica Iglesias, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y también la doctora Claudia Bams, del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Todas ellas fueron invitadas invitados para dar audiencia y testificar sobre la evidencia que hay con respecto al impacto en salud. Que podemos, si veía la diapositiva previa, distinguirlo en 3 niveles. La afectación directa a la salud del consumo de sistemas electrónicos tanto con o sin nicotina, aquellos que se refieren a la agudización por el efecto del consumo dual, que se refiere al consumo de tabaco y uso de sistemas electrónicos, como también en tercer punto, los efectos o el impacto en salud que se derivan del aumento del riesgo de, dado consumir los cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos, aumenta el riesgo de luego adquirir un consumo de hábito tabáquico en las personas. Entonces voy a referirme a cada uno de estos de manera específica. En primer lugar, en términos de la afectación directa a la salud, hay análisis de los componentes líquidos que lo que indican es que los cigarrillos electrónicos tienen compuestos que son tóxicos, lo cual incluye químicos industriales y pesticidas que está presente en el vapor tanto de primera como de segunda mano. Es decir, quien directamente consume los dispositivos electrónicos como quien está expuesto a, al igual como conocemos en consumo de tabaco, humo de segunda mano. En esto quiero traer como evidencia la nota informativa del Sistema de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública, que como resultado nos refleja que sus análisis de los líquidos que están incorporados en estos dispositivos, que incorporan tanto propilenglicol y glicerina, que si bien son inocuos en vía oral, su inhalación conlleva efectos negativos para la salud, por ejemplo, al irritar las vías respiratorias, produciendo un ambiente propicio para infecciones y agravando enfermedades como el asma, fibrosis quística y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada como EPOC.
Al exponerse a combustión, además, estos componentes generan compuestos orgánicos mutagénicos y cancerígenos, como por ejemplo el formaldehído, acetaldehído, acroleína, tanto, que son tan altos como en el humo que emana del consumo de cigarrillos que conocemos habitualmente. Además, como otra forma de afectación directa a la salud, la mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y que puede afectar el desarrollo del cerebro en adolescentes, que continúa hasta los 20 o 25 años, y también daña el sistema cardiovascular. Y además de generar casos de intoxicación aguda por tragar o inhalar líquido de los cigarrillos electrónicos o por absorberlo a través de la piel o los ojos. Les muestro a continuación, este es el informe del Instituto de Salud Pública, que además lo que indica es que desde el 2013 al 2021 se analizaron 166 muestras para cigarrillos electrónicos y los resultados indican que 61% contenían nicotina, de todos, de la muestra completa. El 2022 solamente se analizaron 29 muestras y 55 de ellas contenían nicotina y, muy importantemente, de aquellas, 63% no lo declaran en su rótulo. Entonces, no solo está muy presente esta sustancia que es adictiva y que es tóxica, sino que además no está correctamente informado a la población que consume estos dispositivos. Además, pasando ahora ya a la segunda línea de afectación a la salud de las personas, los estudios demuestran que el uso más frecuente es lo que les mencionaba anteriormente, el consumo dual, es decir, las personas que consumen cigarrillo también le adicionan como parte de su comportamiento el consumo de los dispositivos electrónicos. Y esto lo que hace es que aumenta y agudiza los problemas de salud que conlleva el consumo de tabaco, aumentando el riesgo cardiovascular. Y por último, es muy importante recordar, o más bien comentar, que la evidencia es muy clara al mostrar que los adolescentes que consumen hacen uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina, en comparación con adolescentes que no consumen este tipo de dispositivos, tienen 2 veces el riesgo de adquirir el consumo de hábito de tabaco. Entonces, es una puerta de entrada a una conducta adictiva posterior de cigarrillo u otros productos de tabaco, y que quiero recordar brevemente que tiene un alto impacto en la salud de la población. En Chile se estima que mueren 52 personas al día a causa de tabaquismo. El consumo de tabaco es un factor de riesgo de 6 de las 8 causas principales de mortalidad en el mundo, como por ejemplo, las menciono: cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, infecciones de las vías respiratorias inferiores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis, cáncer de tráquea, bronquios y pulmones. Los costos de salud son altísimos. El costo directo sobre el sistema de salud del tabaco se estima en 1.5 billones de pesos. Esto es lo que se gasta en tratamiento de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Y si pensamos en los costos totales, tanto directos como indirectos, pensando en el ausentismo laboral y los costos para personas cuidadoras de quienes tienen una enfermedad causada en parte por el consumo de cigarrillo, asciendan 1,7% del PIB. Y eso es 5 veces lo que invierte Chile en investigación, ciencia y tecnología. Esto es lo que le cuesta a Chile el tabaco, y el consumo de dispositivos electrónicos con o sin nicotina está comprobado que es una vía de acceso para el consumo de tabaco. Esa es la razón por la cual es relevante avanzar en la regulación de estos dispositivos, y que además quisiera compartirles datos que tenemos sobre quiénes son principalmente quienes consumen estos dispositivos electrónicos, y de ahí tenemos 2 fuentes: uno, la Encuesta Nacional de Salud, y también la Encuesta Nacional de Población General, Senda, y ambos apuntan a lo mismo, a que el consumo principal de cigarrillo electrónico se concentra en población joven, entre los 15 y los 24 años. Nos indica la Encuesta Nacional de Salud que un 3% de las personas consume cigarrillo electrónico, y la encuesta de Senda, que tiene un marco muestral más amplio, por eso tiene resultados un poco distintos, pero la conclusión es la misma, es que se concentra principalmente en población joven. Y esto es importante tenerlo en mente tanto desde un punto de vista de curso de vida, es decir, personas muy jóvenes pueden adquirir un consumo adictivo de tabaco, que luego va a tener consecuencias adictivas a lo largo de la vida, del curso de vida. Y también si consideramos que el uso de saborizantes que se incorporan como aditivos en estos productos, al igual que lo que ocurre con productos de tabaco, es una forma de estrategia de búsqueda de nuevos clientes.
Entonces está enfocado en población joven que puede adquirir entonces con muy alta probabilidad un consumo adictivo con afectación a su calidad de vida directa y también con altos costos para el Estado. ¿Cuál es el marco regulatorio internacional? Chile adscribe al Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que en su reporte del 2021 con respecto a la epidemia mundial de tabaquismo incorpora un capítulo específico para referirse a los dispositivos electrónicos con y sin contenido de nicotina, sugiriendo a los países tomar medidas regulatorias con los siguientes objetivos. Prohibir saborizantes como medida para reducir el atractivo para niños y adolescentes, la restricción de la edad mínima para adquirir estos productos, la prohibición de la publicidad, incorporación de advertencia sanitaria y la incorporación de impuestos específicos, estableciendo las mismas normativas que rigen a los productos del tabaco. Adicionalmente a esto, en la conferencia de las partes del convenio marco, en su 7ª reunión, propone que este tipo de dispositivos deben ser regulados al igual como los productos de tabaco, y en su 9ª reunión del 2021 concluye que se deben tomar medidas de salud pública destinadas a reducir el uso de SEAN y CESEN en niños y adolescentes, señalando en su documento los siguientes objetivos reglamentarios, que son prevenir el inicio del consumo, proteger a las personas que no usan estos dispositivos de las emisiones, es decir, el consumo, la exposición de humo de segunda mano, evitar reclamos sanitarios no comprobados, como por ejemplo el uso para la cesación del hábito tabáquico, prohibir o restringir el uso saborizante que traigan a menores y, en 5º lugar, prohibir o restringir componentes riesgosos como los que les mencioné inicialmente. El proceso de discusión del proyecto de ley que se ha desarrollado en el Congreso, que hemos alcanzado acuerdo con la Comisión de Salud, incluye los principales aspectos regulatorios como mencionó en esta diapositiva. En primer lugar, establece una limitación en la publicidad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin nicotina, que el Ministerio de Salud establecerá las restricciones de lugares de advertencia, horarios y medios de comunicación. Establece una prohibición de venta o entrega gratuita de estos productos a menores de 18 años, prohíbe compensaciones en la compra de estos productos, incorpora la advertencia sanitaria a los dispositivos electrónicos y también a los líquidos de recarga. La autoridad sanitaria podrá llevar adelante sumarios sanitarios en caso de infracción a la normativa. Establece la obligatoriedad de incorporar información de seguridad al dispositivo electrónico y también los componentes de los líquidos de vapeo. Establece parámetros de seguridad para los líquidos de vapeo con el objetivo que no puedan ser eventualmente abiertos por niños y niñas para evitar las intoxicaciones agudas que pueden eventualmente incluso ser mortales. Establece una concentración máxima de nicotina de 45 miligramos por ml para líquidos de recarga. Y por último, prohíbe comunicar efectos favorables a la salud y también prohíbe que mencione que son menos dañinos que otro tipo de productos como por ejemplo el tabaco, porque esto es considerado una forma de publicidad. Como último punto, los costos de implementación, el informe financiero 136 con fecha 24 de octubre del 2022 se pronuncia sobre la activación fiscalizadora que deberá llevar a cabo la autoridad sanitaria. Y con respecto a esto, podrán llevar a cabo, que indica, como mencioné inicialmente, o sea, recientemente, sumarios sanitarios y también imponer sanciones detalladas en el proyecto de ley. Se elimina la fiscalización por inspectores municipales y la necesidad de reportar las infracciones al juzgado o policía local que fuera competente. Esto le entrega mayores atribuciones fiscalizadoras a la autoridad sanitaria. Esto, de todas maneras, indica no irroga un mayor gasto fiscal, toda vez que las actividades de fiscalización que debe desarrollar la autoridad sanitaria se realizan con cargo a la dotación y recursos que ya están vigentes en nuestro cuerpo en las funciones que actualmente desempeña la autoridad sanitaria. Y por ende la estimación de costos de implementación son marginales o no existentes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Si les parece, ya podemos entrar en votación y entiendo que hay acuerdo. Va a tomar igual la votación porque hay ausentes. Exacto. Lazo Barrera no está. Señor Cid, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señorita Rojas,
Aquí la veo, diputada. A favor. Señor Romero, A favor. señor Sáez, A favor. señor Sepúlveda. El audio, señor Sepúlveda. A favor. Muchas gracias. Señor Soto. Señor Famiolenbrock. Presidenta. A favor. Presidenta unánime. Presidenta Ricardo Cifuentes por aquí. Ahí se está conectando. Ya. No, ahí tengo que verlo. ¿Puede prender la cámara, por favor? ¿Ahora me ve? Sí, lo que pasa es que no lo puedo tomar en el auto, no porque no es que está prohibido. Tiene que estar en la oficina. Ya. Disculpe, Va, pero ya, esa es la norma. no se preocupe. Ya, Pero está bien. gracias, diputado. Vale. Parece un turista. Ya. 8 entonces, presidente. Y el diputado informante, el diputado Romero. Usted es el diputado informante. Mira, justo calzó. Qué bien. Ya, aprobado entonces por unanimidad. Muchas gracias, subsecretario, también por su presencia y por la presentación. Se despacha entonces el proyecto. Presidenta, una consulta. Diputado, sí. Es que habíamos conversado ayer con el senador, con el diputado Naranjo, y con el diputado Soto también, no sé si estarán ahí, que nos pudieran, porque nosotros no tuvimos, la verdad es que yo no tuve conocimiento, no alcancé a ver, yo sé que enviaron las notificaciones de la sesión para un cuarto para las 3, para que estábamos todos preparados para ir a las 3, y finalmente no pudimos participar de la votación, y con el acuerdo unánime de la comisión, pedir que se nos pueda por lo menos incorporar en la votación favorable. No, mira, estamos convenciendo al diputado Romero. Eso cuesta un poco, diputado Sepúlveda. No. Hay acuerdo acá unánime para agregar la votación, ¿cierto? Ya, perfecto. De los 3 diputados, y así consta también en acta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria. Queda liberada. Agradecerle por la disposición. Queda en libertad y ya con el proyecto aprobado. Listo. Pasamos entonces al segundo proyecto que tenemos en tabla, que es el proyecto de ley que crea el registro de deuda consolidada. Subsecretaria, entonces le damos la palabra. Bueno, primero que nada, saludar a la presidenta y por su intermedio a todos los diputados presentes. Que veo que hay solo diputados. Bueno, el ministro Marcel me pidió participar en esta sesión para dar a conocer el proyecto de ley de registro de deuda consolidada, que fue aprobado por la Comisión de Economía, y sin perjuicio que, como vamos a ver en la última lámina, lo que le corresponde a esta comisión es votar, ¿no es cierto?, aquellos artículos que tienen que ver con gasto fiscal y que en particular es un artículo transitorio. Nos parece importante el poder dar a conocer el proyecto a esta comisión y lo que motivó la idea de legislar. Entonces, ahí. Este es un registro que consolida la deuda que ha sido presentado en proyectos anteriores. De hecho, hay un proyecto de larga data que no avanzó, pero que a nosotros nos pareció muy importante, sobre todo en contexto económico actual, ¿no es cierto?, post pandemia, post estallido social, donde es importante tener medidas que puedan prevenir el sobreendeudamiento de las personas y las familias, y creemos que es fundamental, por tanto, el tener este proyecto y el seguir con su tramitación. Y se optó por un proyecto nuevo, con características más simples, enfocado en la creación de un registro único y consolidado de las deudas, y por sobre todo también en la protección de seguridad de los derechos de los deudores. En este contexto tenemos un proyecto, tenemos entonces en este contexto
Como es sabido por ustedes, bueno, de hecho, tuvimos una discusión o tramitación hace poco, ¿no es cierto?, de lo que es el proyecto que tenía que ver con entregar mayor liquidez, ¿no es cierto?, y trabajar el riesgo sistémico que se puede producir, ¿no es cierto?, a propósito del proyecto que se despachó ayer, ¿no es cierto? Pero esto es bastante más específico, va efectivamente a la industria en lo que tiene que ver con regulación a los bancos, a las sociedades de apoyo de giro y a las cooperativas de ahorro y crédito con un patrimonio superior a 400.000 UF, que son las obligadas actualmente de reportar a la CMF con los créditos vigentes. Y asimismo, pueden acceder a este registro para evaluar los riesgos potenciales. Pero como se discutió también en el proyecto anterior, aunque no era de la idea matriz del mismo, hay más instituciones que son oferentes de crédito no bancario, como emisoras de tarjeta de crédito, compañías de seguro y otros, que no están sujetas hoy día actualmente a la obligación de informar a la CMF y en consecuencia no acceden a este registro para evaluar los riesgos, ni desde un punto de vista de los oferentes, y también desde un punto de vista del deudor, no tiene un lugar donde se le consoliden todas sus deudas, ¿no? Y muchas veces es difícil para los propios deudores el llevar, ¿no es cierto?, registro de cuántas tarjetas tienen, dónde están las deudas, cuántos son los intereses que se le están cobrando, etcétera. Entonces, de hecho, hoy día si uno entra a la página web de la CMF y como deudor y busca su información de deuda consolidada, le van a aparecer solo aquellos que tienen que ver con los bancos, con las cooperativas de más de 400.000 UF, pero no van a aparecer los oferentes de crédito no bancario. Por ejemplo, si yo tuviera una deuda importante en una tarjeta de una casa comercial que no sea un banco, no me va a aparecer yo como deudor y por tanto a veces no me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, este problema, que es lo que señala en esa lámina, tiene que ver con que tenemos información parcial, ¿no? Y eso genera mercados desintegrados, reduciendo la competencia a la hora de otorgar crédito, lo que también eventualmente puede afectar ¿no es cierto?, a las personas, empeora las condiciones de financiamiento de los buenos pagadores, porque como no tengo información separada, en la medida que los oferentes de crédito no tienen información suficiente que permita distinguir a aquellos buenos pagadores de aquellos que no lo son, fomenta el sobreendeudamiento, porque existe información incompleta. Insisto, uno como deudor no tiene un único lugar donde saber todas las deudas que tiene, cuáles son el nivel de tasas que está pagando, etcétera. Y eso hace que también se debilite la supervisión financiera y en consecuencia la posibilidad de oportuno de diseño de políticas públicas, por ejemplo, en materias de educación financiera y otras. Entonces, con esta información tenemos un proyecto de ley que entró a su trámite a la Comisión de Economía de esta Cámara y donde tenía como objetivos principales mejorar la información sobre el comportamiento de pago de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse con menores tasas, incorporar a oferentes de crédito no bancario y otras entidades como aportantes y receptores de la información, permitir que las personas tomen mejores decisiones sobre sus niveles de endeudamiento y mejorar el acceso a la información para políticas de educación financiera. También tenemos objetivos que tienen que ver con entregar herramientas al regulador y a otras instituciones públicas. El registro es administrado y protegido por la CMF de acuerdo a lo que se plantea en este proyecto de ley. Será una herramienta para supervisar el comportamiento del mercado financiero e impulsar políticas en materia de endeudamiento y educación financiera. Y por supuesto refuerza los derechos de los deudores porque reconoce a las personas como dueños de su información crediticia, esto muy en línea también con el proyecto de ley de datos personales y otros que han sido tramitados en este Parlamento, y reconocer que tienen derecho a acceder, modificar y eliminar su información cuando corresponda.
Yendo más en detalle del contenido del proyecto, el registro de deuda consolidada significa crear un nuevo registro con información que se denomina registro de deuda consolidada, que es administrado por la CMF. Ahí quisimos destacar especialmente en letra roja aquellos ámbitos que fueron incorporados en la discusión en la Comisión de Economía y que permitieron potenciar este proyecto, porque se precisa que es un registro oficial de información relativa a las obligaciones crediticias. Los oferentes de créditos bancarios, no bancarios y otras entidades estarán obligadas a reportar a la CMF información respecto a las obligaciones crediticias, la que será almacenada en este registro. Serán obligaciones reportables las operaciones de crédito, así como también otras operaciones de carácter financiero, de conformidad a lo que pueda establecer la CMF mediante las normas de carácter general. Los oferentes de crédito deberán informar todas las obligaciones reportables de sus clientes, especificando la identidad del deudor, la naturaleza de la deuda, los principales términos y condiciones, los plazos, las garantías constituidas, el estado de cumplimiento y toda otra información relacionada que pueda determinar la CMF. Por el lado de los reportantes del registro, los bancos, las compañías de seguro, los agentes, administradores de fondos mutuos, las emisoras de tarjetas de crédito fiscalizadas por la CMF, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro de crédito fiscalizadas por la CMF, tendrán entonces que ser los que reportan a este registro. También se incorporan las sociedades securitizadoras respecto a las obligaciones reportables en que el acreedor sea un patrimonio separado constituido por esta y cualquier otra institución fiscalizada por la CMF que se determine a través de la norma general. Las personas naturales y jurídicas y otras entidades que habiendo celebrado en el último año calendario operaciones en calidad de acreedor de obligaciones reportables que cumplan las condiciones que establezca la CMF en la norma general, que son a lo menos 1000 operaciones por montos totales superiores a 100.000 UF. Todos esos son aquellos que tienen que reportar información de los deudores al registro. Hay un pequeño diagrama que no sé si se alcanza a leer, pero ustedes tienen impresa la presentación. ¿Quiénes pueden acceder a este registro? La CMF será la encargada de otorgar acceso al registro a los distintos reportantes, a sus mandatarios, a los deudores y a terceros autorizados por los deudores. Respecto de los reportantes, solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos y respecto de obligaciones específicas, es decir, no pueden mirar a todo el mundo. Miran a aquellos que, por ejemplo, le están solicitando un crédito en particular. No podrán tener acceso, por tanto, a información sobre obligaciones reportables que no se hayan hecho exigibles o exigible o extinguido en su primera cuota hace más de 5 años. Para tener acceso a la información del deudor, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo de este, y solo podrán acceder al registro con la finalidad de evaluar el riesgo comercial, crediticio y la gestión de riesgo. Y hay sanciones, por supuesto, si se accede al registro y se hace un mal uso del mismo. Respecto de los deudores, toda persona natural y también jurídica, creo que eso también es importante destacar, porque los deudores no son solo personas naturales, también jurídicas, y esto también creemos que es importante para las empresas y también especialmente para las empresas de menor tamaño. Pueden acceder al registro respecto a toda su información y las de sus obligaciones que se encuentran almacenadas. Sin perjuicio de anterior, los deudores serán notificados sobre todas las consultas que se hagan a su respecto. O sea, si por ejemplo hay una información, hay un mandante de uno de los reportantes que accede a la información, se le va a notificar. Y además el deudor podría autorizar de manera expresa que hayan terceros que miren su información. Ejemplo, yo voy a arrendar una casa y quiero que alguien me mire en particular una información, se le puede dar acceso. Todo aquel que tiene acceso, como lo dijimos previamente, solo es para el fin específico al cual se le dio y hay sanciones si se mal usa la información. Respecto a los derechos de los deudores, el proyecto implica reconocer que los deudores son dueños de los datos,
al consagrar la existencia de derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los derechos mencionados son irrenunciables, de carácter gratuito y podrán ejercerse de forma presencial o mediante medios digitales. Por primera vez se reconocen claramente los derechos a todos los deudores, ya que la ley de datos personales solo aplica a personas naturales. No aplica, por ejemplo, a empresas de menor tamaño, y la regulación del boletín comercial no reconoce estos derechos de forma expresa. En cambio, en este registro sí están siendo reconocidos estas personas jurídicas. Los derechos son claramente regulados y, como señalé previamente, fiscalizados por la CMF, a diferencia de la actualidad que no existe un regulador y fiscalizador en materia de datos financieros. Y para nosotros esto es un avance significativo en la posición de los deudores frente al tratamiento de sus datos financieros. Los derechos de los deudores reconocidos en este proyecto de ley son el derecho al acceso, es decir, toda información, toda persona natural o jurídica puede acceder al registro respecto de su información y de sus obligaciones que se encuentran almacenadas. El derecho a actualización, rectificación y complementación. O sea, toda persona natural o jurídica puede solicitar al respectivo reportante la actualización, rectificación o complemento de su información y de sus obligaciones. Y el derecho a la cancelación. El deudor tendrá derecho a solicitar al respectivo reportante la eliminación de su información o de sus obligaciones de conformidad a la ley y que no haya correspondido ser almacenada en este registro. Estos tres derechos van acompañados de otros resguardos para los deudores, como la prohibición de los acreedores a acceder a información por más de 5 años, la obligación de que estos eliminen la información una vez hecha la evaluación crediticia. Esto tiene que ver con el uso, ¿no? Si se le da acceso a la entidad financiera a acceder a la información de la persona con el consentimiento a propósito de un crédito, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, una vez que se hizo uso de esa información que se descargó, se tiene que deshacer y no ir generando bases de datos paralelas. No sé si me estoy tratando de entender, porque muchas veces puede ocurrir que instituciones financieras pidan información, después la guardan y la guardan como un registro paralelo. Entonces aquí estamos evitando que iba a existir un único registro oficial. ¿Cuáles son las facultades y deberes de la CMF? La CMF es la encargada de mantener y administrar el registro y de fiscalizar que los reportantes entreguen información de manera completa, actualizada y exacta. Para ello podrán determinar obligaciones reportables, determinar requisitos mínimos para los reportantes, regular la operatividad del registro, determinar las condiciones, formas y plazos en que se entrega la información al registro, fiscalizar a los reportantes, y de hecho el proyecto de ley, como señalé previamente, tiene sanciones por el mal uso de la información, exigir estándares mínimos de seguridad a reportantes y sus mandatarios. Dentro de los deberes de los reportantes está la obligación de entregar información al registro en la forma que determine la CMF, y esta información tiene que, por supuesto, normas de exactitud y completitud en la información entregada. Deberán actualizar, rectificar o eliminar información en base a solicitudes de los deudores, que ya se dijo, ¿no es cierto?, que los deudores tienen derecho a pedir complemento, rectificación o cancelación de sus datos, y cumplir con todos los estándares mínimos de seguridad. Adicionalmente, estarán obligados a garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiendo la información a la que tengan acceso por esta ley. El tratamiento ilegítimo, la filtración, daño o destrucción son deberes de los reportantes. Recordar que los reportantes son las instituciones financieras y también aquellas no bancarias. Los reportantes deberán eliminar la información obtenida del registro una vez que haya sido utilizada para la respectiva evaluación crediticia. Eso creo que ya lo señalamos, pero queremos volver a decirlo. De esta forma se evita y se sanciona el uso de información del registro más allá de los fines mismos, que a veces es conocido como las listas negras, porque ahora la CMF va a tener la facultad de fiscalizar y sancionar, y eso no requiere ir a un tribunal, que también hace que los procesos sean bastante más largos y engorrosos para los deudores. Se establece que los incumplimientos a la ley o a las normas relacionadas que emita la CMF se sancionarán bajo las reglas de la comisión. Queremos también destacar las mejoras que tuvo el proyecto durante su tramitación en la Comisión de Economía.
algunas que tienen que ver con aclaratorias de texto o espíritu del proyecto, que se trata de un registro oficial de información crediticia, bueno, siempre fue ese el espíritu, pero aquí quedó mucho más preciso. Se precisa que la consulta es respecto a las personas determinadas y de operaciones específicas. La suficiencia del registro, es decir, que no pueden requerirse antecedentes adicionales a la hora de evaluar una solicitud de crédito que haga una persona. Esta debería ser la información necesaria y no pedirle información adicional. Ya señalamos que hay una facultad exclusiva como administrador del registro de la CMF, y la forma de otorgar el consentimiento por parte del deudor también se especificó el procedimiento. También hubo mejoras de fondo directamente relacionadas con el proyecto. Como ya dije, el consentimiento se traslada la carga del soporte a la entidad que consulta el registro, más que a la persona que solicita el crédito. Se definen sanciones por el mal uso del registro. Respecto a la notificación, se establece la oportunidad de enrolamiento de los deudores para ser notificados de las consultas a su información y también la necesidad de un reporte periódico. Otras mejoras de fondo del proyecto, pero sobre temas más conexos al proyecto ley, tienen que ver con la fiscalización, con el fortalecimiento del régimen sancionatorio y que pese a la sanción que se puede hacer a una entidad que reporta al registro en el marco de este proyecto ley, también pueden subsistir otras sanciones como ocurren con leyes de protección al consumidor. O sea, no inhabilita que haya habido una sanción por el mal uso de este registro, que igualmente puedan existir sanciones, otras sanciones que norman otras leyes. Y también se consagra expresamente el principio de coordinación de la ley 19.880 y la obligación de consultas públicas de la 21.000. Hay otras modificaciones que también nos interesa que estén en conocimiento de esta comisión, que están fuera de las ideas centrales y que podría resumir en 3. La primera, la obligación de eliminar información no anonimizada más allá del registro que esté prescrita o que se haya extinguido o vuelto inexigible hace más de 5 años y establecimiento de las sanciones al respecto. Aquí, en otras palabras, el registro ya no va a tener esa información y a nosotros nos parece que eso no debería ocurrir, independiente de que la entidad financiera pueda consultarla o no consultarla, porque efectivamente son 5 años. Pero va más allá del registro de que se trata y se superpone con otras regulaciones como datos personales y olvido financiero. La obligación de presentar respuestas fundadas ante el rechazo de una solicitud de crédito se superpone con la regulación de la ley del consumidor y lo que quedó acá es menos exigente que esta última. Entonces también nos parece que es algo que debemos probablemente mejorar en la futura, en lo que continúa a la tramitación de este proyecto. Y la restricción de acceso a la información negativa. Actualmente la información negativa está disponible sin consentimiento, y así estaba también de alguna forma en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Pero con la modificación se incentiva el uso de información alternativa, porque igualmente probablemente las entidades ¿no es cierto?, bancaria y no bancaria y también la caja y las cooperativas van a buscar otras fuentes de información y eso podría afectar eventualmente la protección de los derechos de los deudores y también distintos niveles de calidad de información que pueden existir en registro alternativo y por eso creemos que despotencia la idea matriz de este proyecto de que tener un registro único con toda la información. Y eso nos parecía que era importante que estuviera en conocimiento de esta comisión. Sin perjuicio de lo anterior, atendía las materias propias de la Comisión de Hacienda. Lo que le corresponde tratar es el artículo 5º transitorio que establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto asignado a la Comisión de Mercado Financiero y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.
En los años siguientes se financiará con los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. El informe financiero también fue remitido a esta comisión. Principalmente se trata de requerimientos tecnológicos que se tienen que hacer que tiene que desarrollar la CEMEFE para armar, ¿no es cierto?, el registro y la plataforma, y también, por supuesto, la mantención, lo que tiene que ver con uno es el desarrollo del registro propiamente tal y su plataforma, y otro, en términos de mantención, tiene que ver con los respaldos de la información y todos los servicios de seguridad, de ciberseguridad que hoy día en general se hacen en una nube, en la nube, como se conoce, y ahí están los recursos. Entonces hay recursos para los primeros años que son desarrollo de la plataforma de alguna forma, y los siguientes años que en régimen, que es más bien la mantención y operación de la misma. Eso es lo que en resumen da cuenta el informe financiero. Muchas gracias, presidenta. No sé si hay Muchas gracias, consulta. subsecretario. Jaime, diputado, ¿sabes? Gracias, presidenta. Consultar a la subsecretaria, entonces entiendo que las deudas que están castigadas, que ya han pasado de esos 5 años, no entrarían dentro de este registro. ¿Hay garantía de aquello? Según todo lo que está vinculado a protección de datos personales, tampoco habría posibilidad de que se vendieran estos datos, como ocurre habitualmente con información de los consumidores. Esa es mi duda. Están las preguntas, diputado Mellado y luego el diputado Soto. Gracias, presidenta. Sí. Lo que pasa es que yo estuve en la tramitación en la Comisión de Economía en el periodo anterior también, y la verdad es que hay un tema que me preocupa, y ojalá, subsecretaria, en donde sigan el procedimiento se puede hacer. En los bancos, cuando tú tienes crédito hipotecario, cada 3 meses te avisan cuánto has pagado y cuánto te queda, digamos, porque es un tema, un software que genera. Yo le había pedido que la CMF también hiciera lo mismo con la deuda cuando se va a consolidar, porque hay muchos que hoy van a una mutuaria y piden un crédito hipotecario, van y compran el auto, van al banco, entonces no saben y se desordenan, no saben cuánto deben. Es bueno que haya información. Entonces, lo que en estos momentos hay es que la persona puede entrar a la CMF a buscar sus datos, pero es distinto que te llegue para educación financiera. Creo que es importante que eduquemos financieramente a la gente, a medida que se va endeudando, sepa que existe una consolidación y se dé cuenta cuánto debe, y cuánto tiene crédito disponible, o sea, que efectivamente empecemos a ordenar los chilenos. Para eso es el proyecto. Yo espero que efectivamente en la próxima tramitación también. Subsecretario, también, a ver, las casas comerciales también ya hay 6 que ya están consolidándose. Y en un mes más empiezan 4 más y las otras. O sea, igual van a consolidar a la CMF la deuda, igual van a llevar la deuda consolidada, digamos, porque creo que es importante que las casas comerciales que tienen tarjetas de crédito también, que son en ciertos sectores socioeconómicos, también le entreguen la información que corresponde a la CMF. Ahora, hay 2 registros. Creo que este va a ser un registro que se va a subsumir con el registro que en estos momentos tiene la CMF, o son 2 registros distintos. Uno que va a seguir dando como el que está ahora, y este va a ser un nuevo registro. Esa parte no me queda. Yo voy a votar favorablemente, presidenta, al proyecto de todas maneras, pero quiero estas dudas como para mejor resolver. Gracias. Gracias, presidenta. Siempre que se busca ordenar o consolidar información, creo que ayuda bastante a los objetivos de una iniciativa como esta, ¿no? Y le facilita, por cierto, la vida a las personas y también a las instituciones. Ahora, la información es poder, ¿ya? Y por lo tanto le estamos entregando mucha información a administrar a la CMF, y por lo tanto mucho poder, que es necesario que tengan los límites en los sistemas de control adecuado, de fiscalización y las sanciones que correspondan. Veo que se están tomando esos resguardos, pero hay temas que no me han quedado suficientemente claros, por ejemplo el tema de las sanciones. Ya, leo acá, por ejemplo, sancionar a los reportantes prohibiendo su acceso al registro por hasta 1 año. No me parece que sea una sanción lo suficientemente gravosa, digamos, para alguien que utilice de manera incorrecta, indebida o dolosa incluso, que pueda causar perjuicio, información tan sensible como esta.
Y me refiero obviamente a cuáles son los resguardos desde el punto de vista de la utilización por parte de la propia CMF, ¿ya? De los funcionarios que van a tener acceso, que van a manipular, que van a controlar o administrar esta información, y también respecto de los reportantes. Entiendo que también hay algunas sanciones penales aparejadas, pero tampoco se explicita cuáles son estas, y cuáles son los otros resguardos que se están tomando en esa materia. Gracias, presidente. Diputado Romero. Gracias, presidenta. La primera observación es solamente respecto al informe financiero que se habla sobre base de datos del año 2021. ¿Ya? ¿Se va a modificar? Ya, porque el que me entregaron, ya, es que el que tengo es este. Ya, superado. Ya, en la página 16, acá hay un tema que normalmente se tiende a confundir cuando de la presentación. Cuando se habla de prescripción, la prescripción es una institución que necesita de un supuesto fundamental, que es la declaración judicial. La prescripción no se produce por el solo Ministerio de la Ley, se produce y entra a tener efectos cuando es declarada por un juez. Entonces, ¿a qué se refieren con la prescripción en este caso particular? ¿Se refieren a aquella declarada judicialmente o aquí se va a modificar, por así decirlo, el Código Civil, se van a modificar un montón de instituciones para decir que la prescripción opera ipso iure, es decir, cumplido el plazo nada más? Ese es un punto. El otro, se habla del derecho a que se elimine la deuda. Ya yo quisiera que me explicaran cómo funciona eso. Ya yo cómo funciona este derecho para que en el fondo una persona tenga derecho a ver que es la eliminación de su deuda, habiéndose pagado o haya declarado judicialmente esta prescripción, o no sé cuál va a ser el mecanismo que contempla la ley. Y esto finalmente, no sé si entendí bien la pregunta que hacía o el comentario que hacía el diputado Mellado. ¿Esto va a ser el único registro que va a haber o va a seguir existiendo DICOM, Equifax y todos esos tipos de registros que hoy día informan deuda al sistema financiero? Gracias, presidente. También tengo algunas consultas, subsecretaria, a propósito de lo último que plantea el diputado Romero. A mí también me preocupa cuál terminan siendo las consecuencias del manejo de informaciones, porque habitualmente es cierto en la parte negativa de que se compartan las bases de datos entre algunas instituciones financieras, es que terminan limitando, por ejemplo, la posibilidad no solo de acceder a crédito, sino más bien de poder contar incluso con cuentas bancarias para algunas personas. Entonces, en ese sentido, traspaso ahí la inquietud respecto a qué tan voluntario o no sea para una persona el tener que entregarle a un tercero la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a esta información o no. Digo, en un mundo como este, que uno no funciona sin cuentas de banco, si se lo solicita al banco para poder siquiera abrir una cuenta, quizá termina no siendo tan voluntario. Lo planteo como inquietud, no para echar abajo, ¿cierto?, la propuesta, sino más bien para generar los mecanismos a propósito de la consulta que hace el diputado Soto y las sanciones correspondientes que realmente permitan generar resguardos de la información de datos personales como esta. Y por otra parte, que también existan mecanismos en que, a ver, independiente de que tengamos cierto, y en este caso los bancos pueden tener la libertad en su gestión privada, cierto, decidir quién puede acceder o no a sus cuentas, sí me parece un poco cuestionable a propósito de estos 5 años, que una persona puede cambiar totalmente su realidad, por ejemplo, teniendo un trabajo estable y fijo de un año para otro o incluso menos. Entonces, ¿cómo se da cuenta de esa realidad a propósito de que tienen que esperar 5 años, ¿cierto?, para que recién ahí se pueda eliminar del registro? Si es que se va a dar cuenta también, y en ese sentido me parece importante, de la totalidad, ¿cierto?, del crédito pagado, por ejemplo, y no solamente de lo que queda por pagar. Ahí también se puede ver cuál es la capacidad que tiene una persona para que sus compromisos crediticios los vaya cumpliendo, independiente de que puedan ser muchos.
Lo planteo porque más allá del endeudamiento y de que me parece importante avanzar en información, en educación financiera, hay cosas del diario vivir que también implica para la gente endeudarse. O sea, en la medida que tengamos que la gente se tenga que endeudar para educarse o incluso para comer, lamentablemente, quizá a veces no quedan más opciones. Entonces lo planteo también como interrogante. Eso. Le damos la palabra a subsecretaria. No hay problema, sí, tómese el tiempo que necesite. Solo señalar que voy a tratar de responder lo máximo posible, pero que están conectados, veo, desde la Comisión de Mercados Financieros, y probablemente le daré la palabra a ellos para que esté atento a contestar algunas otras preguntas. Me parece que está el intendente Luis Figueroa, sí, lo reconozco, y Jaime Forteza. Así que ahí Perfecto, no hay ya. problema, subsecretaria. A ver, respecto a la primera pregunta del diputado Sáenz, de las deudas castigadas, si van a estar o no van a estar en el registro, en realidad en el registro está todo, pero no se conoce, pero no se puede ver todo. En otras palabras, la entidad crediticia, o sea, una cosa es lo que tiene acceso la CMF y mantiene en el registro, y otra cosa es lo que pueden ver los solicitantes de la información, y en ese caso no pueden ver todo, sino que ver lo que tienen para un cierto periodo, 5 años, entiendo, y solo a propósito, y quiero al tiro contestar lo que señalaba la diputada Yoman en relación a cuán abierta está la información. ¿Ah? O sea, no es que yo pueda consultar la información para abrir una cuenta corriente o una cuenta vista. Yo tengo que consultar la información, yo, digamos, entidad financiera, para efectos de la operación específica. Y eso es lo que se regula. Lo digo porque están de alguna forma conectados. Respecto del diputado Mellado, bueno, en general lo que se busca justamente es que esté toda la información y permita a las personas poder conocer toda su información, porque a veces, aunque uno mismo tiene a veces 2 cuentas corrientes, 4 tarjetas de crédito, no sabe mucho y tiene que casi como que armar su propio Excel para poder tener un consolidado, y yo creo que eso es algo difícil, ¿no? Para muchas personas, incluyendo nosotros mismos que estamos aquí hoy día discutiendo aquello. Entonces, lo que se busca es enrolar a las personas, y en el momento de enrolarlas, también se les va a pedir, y más bien ellos tienen que estar de acuerdo en que la CMF les mande un reporte. ¿Sí? Entonces, porque también hay gente que puede no querer que le manden el reporte, entonces también eso está dentro del resguardo de los derechos de los propios deudores. ¿Ah? Bueno, es que eso quería decirle algo que no está aquí en este proyecto de ley, pero dado que soy parte del Ministerio de Hacienda y antes estaba coordinando la modernización del Estado, aprovecho de comentarles que nosotros tenemos un proyecto hoy día con la CMF y con el Laboratorio Gobierno, donde, entre otras cosas, se está trabajando un reporte. Hoy día el reporte existe, ¿ya? Pero existe respecto del ámbito de acción que hoy día tiene la CMF en relación a esta información, y no como parte de este registro, pero sí como una obligación que tiene que hacer la CMF. Reporte que la gente, no sé si alguno de ustedes aquí lo ha descargado, es un PDF a lo mejor poco amigable en el lenguaje. Entonces, como parte, nosotros también pensando en lo que hoy día existe, pero también pensando en cuando se venga este proyecto de ley tramitado y se genere la nueva plataforma, tener una forma de reporte que sea fácil, entendible y que efectivamente ayude a la mejor educación financiera de las personas, ¿no? Entonces, y eso es parte también de un proyecto, digamos, que tenemos en curso. Entonces, si va a haber entonces nosotros entendemos que este es el registro único y oficial, pero efectivamente cuando se votó el tema de que haya que pedir consentimiento para la información negativa, eventualmente hace que pudiesen haber información distinta en el resto de lo que maneja la CMF que no. Y es algo que creemos que no es bueno para las personas, porque finalmente las entidades financieras, bancarias y no bancarias, van a buscar otras formas de tener información y van a perjudicar a aquellos buenos pagadores respecto de aquellos que no lo son. Entonces no nos parece que sea como el incentivo correcto, pero lo que se buscaba es que fuera un único, y eso es algo que tenemos que seguir trabajando.
A propósito de lo que dice el diputado Soto en relación a las sanciones, en realidad no es solo sanciones de límites de acceso a la información del registro, también hay otro tipo de sanciones que incluyen multa y presidio menor, y ahí después me gustaría que probablemente, si es posible, que el intendente o a lo mejor pueda después contestar con mayor profundidad al respecto. ¿Ah? Y también, por supuesto, el trabajo de la CMF que tiene con sus propios funcionarios, que independiente de la existencia de este registro, ya la propia CMF maneja un conjunto de información bien importante, entonces es válido incluso para las funciones actuales sin que exista ese registro, la consulta que está haciendo el diputado. Respecto de las consultas del diputado Romero, primero pedirle disculpas porque efectivamente no debió haber estado ahí en la presentación la palabra prescrita. No, es que porque tenemos que borrarla de la presentación porque efectivamente no corresponde. Sí, dice prescrita en la página 16. Porque en realidad ahí lo que ocurre, y ahí le voy a pedir es más bien es que se haya extinguido o vuelto inexigible hace más de 5 años, pero no es prescrita. Sí, ¿puedes complementar, por favor? Pero solo decir que esto no inhabilita a que pueda seguir existiendo el DICOM o otros, de algunas cosas privadas, pero sí, de momento de que existe y podría existir, si se aprueba este proyecto de ley, este registro único de... Perdón, en algún momento me dejaron de escuchar, parece. No. Ya, perdón. 5 años, insisto, se piensa que es un ciclo de vida adecuado para la evaluación de los créditos. Estamos hablando, vuelvo a precisar, que no es para abrir cuentas, ¿no es cierto?, de corriente o vista, sino que son para las operaciones más específicas. No sé si le puedo pasar la palabra brevemente a la CMF o prefiere... Hay 2 preguntitas, las vamos a tomar y ahí le damos al tiro la palabra a la CMF Subse. Diputado Soto. Sí, más que una pregunta, un comentario y que busca colaborar también en la aclaración a propósito de la pregunta del diputado Romero, que también me hacía la misma pregunta. Respecto de cómo se establece, digamos, la obligación de eliminar información o de no entregar información respecto de las deudas. Claro, probablemente la palabra prescrita como que llama un poco a la confusión, pero claro, de hecho entiendo que inexigible también está mal planteado, porque a mi parecer la redacción correcta, si es que estoy interpretando bien el sentido de la norma, es la que está en la página 8, ¿no? Y que no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de 5 años. Es decir, cuando la deuda se hace exigible y transcurren 5 años, o se ha extinguido por prescripción o por otra causa, digamos, y transcurren esos 5 años, hay una prohibición de entregar o acceder a la información. Entonces, en el fondo, a partir de 5 años hacia atrás se está resguardando que esa información no se tenga acceso para que no pueda ser mal utilizada, en el entendido de que, por ejemplo, podrían ser deudas que estén en un procedimiento judicial por prescripción. Me imagino que va un poco por ahí, ¿no? Es que declare la prescripción, ¿no? Ya, diputado Romero. Pasa es que, a ver, estas son ciertas instituciones jurídicas más que nada para precisar, porque si el sentido de la ley, para hacerlo bien fácil, es que transcurrido un plazo, estas deudas no se informen, que podría ser la intención del legislador, pero cuando dicen que se hayan extinguido, como usted también lo señala recién por su intermedio,
el diputado Soto, que se han extinguido, existen modos de extinguir obligaciones, o sea, la prescripción, tal pago, la revisión, la renovación. Entonces, algo que me acuerdo de mis clases de Derecho Civil. Pero el tema es que cuando uno dice que se hayan extinguido, tiene que haber operado algún modo, ¿ya? Un modo de extinguir obligación. Entonces, yo lo que tiendo a pensar es que la intención del legislador es que, independientemente de lo que ocurra judicialmente, que eso es otro cuento, aquí estamos diciendo, y por eso sería bueno que el Ejecutivo lo aclare, es que para estar en un registro no se va a informar a aquella deuda que supere 5 años. Que puede ser válido, digamos, porque no obsta a que tú puedas seguir los trámites judiciales correspondientes o que se operen las demás instituciones jurídicas. Lo que pasa es que los términos pueden ser equívocos. Entonces, que se hayan extinguido, operó la compensación, operó una innovación, operó un pago, remisión, o sea, operó la prescripción, y por eso yo trato de solamente puntualizar para que la norma salga bien clara en ese sentido. Gracias, Presidenta. Diputado Soto, y le damos la palabra al Ejecutivo. En la misma línea y con la misma voluntad de que esto salga lo más nítido posible en términos de que no se generen problemas en el camino. Tiendo a pensar de que, claro, una cosa es informar y otra cosa es a qué tengo derecho a acceder de la información. O sea, lo que entiendo yo acá es que las deudas van a estar informadas, pero cuando se cumple el criterio de 5 años desde que son exigibles o desde que se extinguió, no se va a poder acceder a esa información. Pero ahí surge la pregunta, podría ser que exista una deuda, ¿verdad?, de más de 5 años que no haya sido informada. Y la pregunta es, la pregunta es si hay que informarla o no, que no esté extinguida. Exactamente. Ahí hay una pregunta que hay que hacer. Y segundo, tiendo a pensar que el tratamiento que se le da en la norma a las obligaciones exigibles y a las extinguidas, que es el mismo, debiese ser diferenciado. Porque esta norma me parece razonable para las deudas que son exigibles por más de 5 años y que podrían eventualmente ser declaradas prescritas y que probablemente debe haber un resguardo legal mayor con esa información. Pero la verdad que las deudas que están extinguidas no deberían ya estar. O sea, ahí debería haber una obligación de que salgan de este registro, no solamente de no entregar la información. Eso es un punto. Ya, le damos la palabra a subsecretaria ahí para que nos puedan responder y al tiro al diputado Romero. Primero dejar claro que este registro lo que hace es la obligatoriedad de informar por parte de todas las entidades bancarias y no bancarias, ¿no es cierto?, que están sujetas a informar. Creo que eso también es importante porque hoy día, por ejemplo, la CMF no tiene la facultad de pedir a entidades no bancarias, a propósito de lo que decía el diputado Mellado, ¿no es cierto?, que hablaba de las casas comerciales, etcétera. Eso hoy día lo está permitiendo que esa información exista y consolidada en un único lugar. Y respecto de las, en particular de la discusión, como yo soy una humilde economista y no una abogada, voy a pasarle mejor la palabra a Catalina del equipo de la coordinación normativa, porque cuando ya entramos a discusión entre abogados, mejor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, complementar lo que bien decía la subsecretaria, a pesar de no ser abogada, a la obligación es de efectivamente informar a la entidad en el fondo que va a administrar este registro como forma de poblar el registro, ¿verdad? Pero dentro de la ley hay dos ítems distintos que se refieren a plazo. Lo primero es, en el fondo, el plazo que va a mostrar la información en el registro. Muestra información con una antigüedad de 5 años. O sea, si yo me meto al registro, me va a aparecer una deuda de 4 años, 5 años, pero si yo tuve un crédito hipotecario que dejé de pagar hace 8 años, no aparece, sin perjuicio de que la CMF tenga esa información como administradora del registro. Eso es un primer ítem. En un segundo ítem está esta distinción entre prescripción, exigibilidad, extinción, etcétera, que bien decían los abogados de la comisión, en el sentido de que, de hecho, esto fue una discusión que tuvimos con el diputado Mellado, ¿verdad?, en la Comisión de Economía, cuando decíamos, bueno, queremos efectivamente favorecer entonces a estos deudores. ¿Cómo? Ampliando la hipótesis de la prescripción, porque efectivamente la prescripción requiere de una declaración judicial, que es un trámite que además implica
recursos económicos, ¿verdad? Y que de hecho muchas veces por inactividad de las instituciones financieras no se hace cuando son créditos muy pequeños, por ejemplo, no se hace el gesto de cobranza y por lo tanto tampoco hay nunca una causa judicial donde se pueda declarar la prescripción de manera tal que esa información pudiera seguir apareciendo por siempre, de una deuda que ni siquiera me han cobrado. En esa hipótesis fue que en la Comisión de Economía se discutió sobre ampliar este criterio tanto a obligaciones que se hubieran hecho exigibles hace más de 5 años, que ahí tiene razón el diputado, ¿verdad? Que no se refiere a obligaciones inexigibles, sino a aquellas que se hubieran hecho exigibles hace más de 5 años, de manera que, entre comillas, se sanciona la inactividad de las entidades financieras que no cobraron esa deuda, ¿verdad? O que se hubieran extinguido, como también bien decían por acá, porque se puede extinguir una deuda por mucha hipótesis. Lo que hace esto entonces es ampliar el catastro de manera que si se hubiera, o sea, por ejemplo, si una deuda se declaró prescrita, yo voy con eso y pido que me saquen del registro. Lo que explicaba la subsecretaria es, yo puedo ir a solicitar al registro, oye, ojo, yo ya no debo esta plata o esto lo debía hace más de 5 años, por lo tanto, saquen la información del registro. Entonces, la hipótesis o esta frase que se acordó, de hecho, con la Comisión de Economía, sin perjuicio de que pueda ser perfectible la redacción, la idea es eso, ampliar el catastro para que toda la información que incluso por inactividad de la entidad a que se le debe, acreedora, no se hubiera sacado, también pueda salir de ese registro y no se exhiba a pesar de que la CMF la tenga. ¿Sí? Gracias. Diputado Mellado. ¿No? ¿Estamos? Ya. ¿Sí? Y como había disculpa, una consulta subsecretario, en tiene toda relación la a las razón. sanciones y a la CMF, me parece importante si podemos escuchar su respuesta. De acuerdo. De la CMF, entonces, sí se puede. Luis y Jaime. El intendente. El intendente de la... Muteado, está Sí, muteado, se no lo escucha. escuchamos. No, no se escucha. Ahí sí, yo creo, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Perdón, gracias, Presidenta. Como precisó, se precisó ahí en la sala, la subsecretaria Werner, efectivamente el proyecto contempla y fue discutido en su artículo 17 las penas que tienen aquellos que hagan mal uso de la información en distintas hipótesis, ya sea que la utilicen para un fin distinto al que fue, para el cual era la consulta, se revelara información a tercero, o en otras hipótesis tiene incluso penas de presidio menor a medio, dice. Entonces esa hipótesis está totalmente resguardada y desde el punto de vista de los que trabajamos en la comisión, eso ya es más antiguo, pero también tenemos deber de reserva y también tenemos penas de presidio en el caso de hacer mal uso de esa información. Y además dentro de la propia comisión hay políticas propias de acceso a esta información que es más sensible. De hecho, es muy restringida la gente que tiene acceso a esa información y en general es con fines de fiscalización. Lo otro que quería precisar es simplemente que este es un muy buen avance en el sentido de que permite a la gente que también es buena pagadora, mirando el lado positivo de esto, mostrar su historial de buenos pagos. Ya no solamente una foto del final, sino que la película completa de los 5 años y por lo tanto aquellos créditos que se han pagado regularmente se pueden mostrar a las instituciones financieras para lograr acceso al crédito y eso es muy importante. Entonces se avanza en la extensión de la información que hasta donde teníamos era solo en términos positivos y negativos, y también en el tipo de reportantes que tenemos para esta información, lo que permite tener mejor, una amplitud mayor de la información de deuda y comportamiento de ambos tipos de los deudores. Eso por nuestra parte. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Bueno, ya resueltas las dudas, ¿les parece que procedamos a la votación? Ya. Si le parece a la comisión, ahora podríamos... El diputado Ramírez. Ya, vamos a tener que... Sí, porque se hacer la agregó el votación. diputado Ramírez que no estaba antes. No hay problema, no hay problema. Pero tengo que considerarlo. No me muero nada, diputado, por favor. Ya, pidamos la votación. Ya, lo quería decirlo al final. Si le parece a la comisión, agregamos el voto del diputado por unanimidad en el proyecto anterior. Se lo agradezco mucho, Presidenta. Perfecto. Ya, ahora pasamos entonces a la votación de este proyecto. Señor Mellado. Señor Ramírez. A favor. Señorita Rojas. A favor. Señor Romero. A favor.
Señor Sáez, A favor. señor Sepúlveda, A favor. señor Soto, Aclaradas las dudas por la subsecretaria y por Catalina de muy buena manera, a favor. señor Familia, Lirita Yomar. A favor. Ahora sí, presidente unánime y diputado Unánime. informante, el señor Sáez. Ya, diputado Sáez, informar. Gracias. Primera Y vez se despacha el proyecto de ley, agradecer la presentación de la subsecretaria y también de los equipos haciendo así. de la CMF también que estaban conectados. Y bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.